¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cuál es el derecho que tenemos a ser miembros de esta sociedad? No estamos aquí para amenazar o para implorar. Estamos aquí para participar. No pueden cerrar sus ojos ni sus oídos. No más. Estamos aquí. La mayoría de las personas pensaba que todos los españoles, mexicanos e indígenas no tenían derecho a heredar la libertad como nosotros. Mi padre pensaba que los Estados Unidos eran como un paraíso. Había trabajo para todos. Había miles de personas intentando cruzar. La parte más difícil fue cuando dejé a mi madre. No sabía si la volvería a ver otra vez. Aquí tenemos a un hombre que ha derramado su sangre y aún así no puede conseguir algo de comer. ¿Imprudente? Sí. ¿Peligroso? Extremadamente. ¿Valió la pena? Claro que sí. El primer lenguaje europeo que se habló en los Estados Unidos fue español. La inmigración significa que todo se convierte en parte de tu identidad. ¡Yo no puedo creerlo! Es crucial que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cómo ha sido todo. Estoy muy orgulloso de ser su alcalde. Yo, Sonia Sotomayor. Hay mucho en juego para todos los americanos, según las condiciones en que viven los latinos en Estados Unidos. Latinoamericanos. En Miami, más que en cualquier otra gran metrópoli en América, las personas pueden vivir muy bien sin hablar una palabra de español. Miami es oficialmente bilingüe. ¿Para qué o para llevar? Cada documento y servicio del gobierno del condado debe ser ofrecido en español, así como en inglés. Miami se había vuelto oficialmente bilingüe en 1973, después de un referendo impulsado por la creciente comunidad cubana. Más de 300,000 cubanos habían llegado al sur de Florida durante las décadas de los 60 y 70. Después de la revolución de Fidel Castro en 1959 y el ascenso de un gobierno comunista apoyado por los soviéticos. Muchos de los primeros cubanos hispanoparlantes que llegaron a Miami después de la revolución de Fidel Castro eran de clase media alta, clase media, profesionales, instruidos y hasta cierto grado sentían que estaban en un exilio temporal. Y ellos mantuvieron su lengua española. Al principio, los locales de Miami acogieron a estos exiliados cubanos, que en su mayoría eran blancos. Pero para finales de los 70, la población de hispanoparlantes representaba 1/3 del total, haciendo que muchos angloparlantes se sintieran ajenos en su propia ciudad. Me siento como un extranjero. Han invadido Miami. En 1978, la inmigrante nacida en Rusia, Amy Schaefer, enfureció porque no podía encontrar un empleado que hablara inglés en su oficina del condado de Dade. Ella encabezó una campaña para acabar con el bilingüismo y hacer el inglés el único lenguaje oficial del condado. Cuando Amy Schaefer emigró aquí desde Europa del Este, ella tuvo que aprender inglés. Ella quiere que el modelo persista. Ya ha empezado a pedir apoyo para que el bilingüismo sea puesto a votación nacional. Removeremos el cáncer del bilingüismo. Existe esta noción idealista de un lenguaje, una nación. La tendencia que alimenta el establecer un lenguaje oficial es el resentimiento y miedo a las personas que hablan un lenguaje diferente. De alguna forma es más educado que decir no nos gusta tu lenguaje y vamos a requerir que lo cambies, que decir tú no nos gustas y nos gustaría que te fueras. La lucha de Amy Schaefer para un Miami exclusivamente en inglés era un indicador de un sentimiento antimigrante más grande que se extendió a través del país a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Mientras tanto, millones de latinos, como cubanos, centroamericanos y mexicanos, buscaron la libertad o la oportunidad económica en Estados Unidos de Norteamérica. Latinoamericanos. Episodio 6. Peligros y promesas. Era una de las demostraciones más grandes en la historia de Miami.
Miles de exiliados cubanos llegaron a las calles para mostrar su apoyo para los cubanos en la embajada peruana en La Habana. En la primavera de 1980, un evento inesperado le daría un nuevo ímpetu al movimiento antibilingüe de Miami. $10,000 cubanos, desesperados por dejar un país que se había vuelto más y más represivo, habían ocupado la embajada peruana en La Habana. Días después, el presidente Fidel Castro anunció que cualquier cubano que deseara irse podría hacerlo. Quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Pronto una flota casi en ruinas zarpó del sur de Florida al puerto de Mariel, a unas millas de La Habana, donde esperaron a los refugiados. Entre ellos estaba el inconforme escritor de 25 años, Luis de la Paz. Me pusieron en un barco camaronero con otras 260 personas en medio de una situación muy caótica. Navegamos 14 horas y media en ese bote hasta Key West. Y cuando llegué vi esa enorme bandera americana. Fue muy impresionante para mí. En un periodo de 5 meses, comenzando en abril de 1980, más de 125,000 cubanos llegaron al sur de Florida. Los Marielitos, como se les conocía, fueron ubicados en iglesias, centros recreacionales, armerías e incluso en el estadio de fútbol. Luis de la Paz, con otros miles de exiliados cubanos, estuvo en una base militar mientras esperaba asilo. Venía del Caribe a finales de mayo a Pensilvania, donde hacía mucho frío, era tremendo. Y permanecí ahí casi por 40 días. Me mantuvieron en un campo cerrado. Continuaremos ofreciendo el corazón abierto y los brazos abiertos para los refugiados buscando libertad de la dominación comunista y la privación económica. El presidente Jimmy Carter instó a los americanos a recibir a los refugiados con los brazos abiertos, pero pronto él se convirtió en la víctima de un engaño político. Los funcionarios de Estados Unidos dicen que entre los 120,000 refugiados de Mariel habían cientos de criminales, residentes y pacientes mentales, puestos en la flotilla por funcionarios del gobierno cubano. Aunque solo 4% de los cubanos recién llegados eran de hospitales mentales, más de 25,000 tenían antecedentes criminales. La historia encabezó las noticias y catalogó a los refugiados. Miami Vice, el exitoso programa de policías, parodiaba a los proxenetas, prostitutas, narcotraficantes y psicópatas cubanos. La película Scarface mostraba a Al Pacino como un Marielito asesino, contrabandista y drogadicto. Soy Tony Montana, un prisionero político de Cuba. Y quiero mis malditos derechos humanos ahora. Así lo dice su presidente Jimmy Carter. El bote de Mariel trajo más de 100,000 personas a Miami en un periodo de tiempo muy corto. Las personas se asustaron por el hecho que tantas personas de otro país estaban invadiendo su ciudad. Y creo que por primera vez experimenté un sentimiento de rechazo. Odio que hablen español todo el tiempo. No puedes hacer que hablen inglés. Háganme refugiada, así tendré derechos, ¿de acuerdo? Que los pongan en botes con agujeros. Creo que Mariel es una experiencia totalmente diferente de la primera ola que vino después de la revolución. El hecho de que Castro haya limpiado sus cárceles y hospitales mentales fue dar un anzuelo para denigrar a estos inmigrantes de una manera que no hubiera denigrado a los héroes de la Guerra Fría de principios de los 60. Cantando y llevando pósters en protesta de las leyes de inmigración de Estados Unidos, el continuo uso de español en el condado Dade y el crimen importado a nuestras costas, la líder antibilingüismo Amy Schaefer llevó a un escaso grupo de seguidores por las calles del centro de Miami esta tarde.
La campaña de exclusividad del inglés regresó con Amy Schaefer liderando la causa. En las elecciones de 1980, los votantes aprobaron de manera abrumadora la propuesta de terminar el bilingüismo oficial en el condado de Dade. Este es un paso adelante y le pediré a todos que trabajen juntos hacia la comunicación, en lugar de que esta comunidad se distancie cada vez más y más. La propuesta de solo inglés en verdad fue una sorpresa en una ciudad donde la cultura y el lenguaje habían hecho una diferencia en términos del desarrollo económico del área y había creado importantes lazos con el mercado latinoamericano. Eso era difícil de entender. Durante los próximos años, la batalla contra el bilingüismo se volvió nacional. Cuando en 1986, un congresista de California propuso una enmienda constitucional para declarar el inglés el lenguaje oficial de los Estados Unidos, el presentador de televisión Phil Donahue llevó su programa a Miami para debatir el tema. En una población tan diferente como es la nuestra, es importante que mantengamos algo que tengamos en común y eso es el lenguaje inglés. Si quieres tener unidad cultural, no vas a obtenerla con esta enmienda. Vas a obtener una enorme polaridad. Me encantan los signos bilingües, los espectaculares bilingües, pero siento que el inglés es nuestro lenguaje y que es el que en verdad deberíamos hablar. Aquí nací yo. ¿Por qué debería hablar una lengua extranjera para conseguir trabajo? Los votantes de Florida y Colorado fueron los primeros en aprobar los referendos de solo inglés. Y para finales de la década de los 80, otros 9 estados aprobarían enmiendas similares. Pero los nuevos inmigrantes que hablaban lenguas extranjeras han sido centrales para la experiencia americana por más de un siglo. Los años de 1900 hasta 1920 han definido a los Estados Unidos como una nación de inmigrantes, cuando más de 15 millones de europeos buscaron una nueva vida en América. Y las últimas 2 décadas del siglo XX verían una nueva ola de inmigración, una de las más grandes de la historia de Estados Unidos. Algunos venían de países que tradicionalmente llegaban a América y otros nuevos lugares alrededor del mundo. Muchos serían los primeros niños de la globalización, otros los últimos niños de la Guerra Fría. Mientras miles de centroamericanos llegaron a los Estados Unidos buscando escapar de la opresión e incluso de la muerte. Para finales de los 70, Centroamérica se había vuelto un sangriento campo de batalla en la Guerra Fría. Comenzó en Nicaragua con el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. Luego se esparció a Guatemala y a El Salvador, donde los ejércitos de la guerrilla, apoyados por Cuba, levantaron contra gobiernos represivos. Algunos de ellos eran apoyados por los Estados Unidos, buscando detener la expansión del comunismo. El miedo y el terror se esparció por toda la región. Y así llegó al pequeño pueblo rural de Atasquepeque, en El Salvador. Ahí, Carlos Baquerano, uno de los 11 niños criados por una madre viuda, se encontró en medio de una guerra civil. Yo solo tenía 15 años cuando la guerra en verdad comenzó a empeorar. Yo no olvido cuando yo iba a la escuela, los escuadrones de la muerte y la milicia solían llegar a mi pueblo, así que nosotros creíamos en los rumores que decían que llegarían al día siguiente. Así que toda la juventud tenía que salir y dormir fuera en el campo o esconderse en algún otro lado, para que así pudiéramos evitar que nos capturaran. Así que esa era nuestra vida. Eso era desde los 14, 12 hasta los 17 años. La milicia venía y llegaban sin avisar a las preparatorias. Eso sucedía en 1978, 1979. Perdí muchos amigos de la preparatoria y de mi pueblo. Los escuadrones paramilitares, también llamados escuadrones de la muerte, iban no solo detrás de los grupos de guerrillas, sino de todos aquellos que se creía que los apoyaban de alguna manera. Y eso incluía a los clérigos y también a los periodistas, a los estudiantes, a los profesores de la universidad y a todos los que eran sospechosos políticos.
Miles de personas desaparecían. En julio de 1980, mi hermano Marcial fue secuestrado junto con otros 7 amigos. Fueron brutalmente asesinados. Fui a ver a mi mamá como a las 5 de la mañana y todos estaban ahí, muchas personas, consolando a mi mamá y yo... Yo le dije, mamá, estoy aquí, porque yo sabía que ella estaba preocupada. Pero mi mamá me dijo, hijo, tienes que irte. No te quiero aquí porque tú serás el siguiente. Cada área de El Salvador fue afectada de alguna forma por la creciente violencia y había un enorme miedo. Y ese miedo propició que muchas personas se fueran. Primero se establecieron en otras áreas del país donde pensaron que estarían más seguros. Pero mientras la violencia se esparció a esas áreas, entonces las personas se empacaron y se mudaron a los países vecinos. Se mudaron a Guatemala, o tal vez se mudaban a Honduras o Costa Rica. Y si no podían encontrar la seguridad económica y política que buscaban en esos países vecinos, entonces el siguiente paso era ir hacia el norte. El total de muertos llegó a 30,000 en Nicaragua, 75,000 en El Salvador y 140,000 en Guatemala. Casi 1 millón de personas huyeron por sus vidas. Muchos se dirigieron a los Estados Unidos. Tuve sentimientos encontrados porque yo no quería irme, pero al mismo tiempo veía que era necesario, la única forma. Baquerano llegó a la ciudad fronteriza de Tijuana, México, donde conoció a un coyote, un traficante que lo ayudaría a cruzar la frontera de California a cambio de un pago. El coyote me puso a mí y a otro chico joven de Guatemala en una camioneta. ¿Saben cómo? Dentro del motor. Como yo era muy pequeño, pude entrar. Mi otro amigo, él estaba, creo que algo así, en esta posición, algo así. Y nos dijeron que iba a llevar probablemente 30 minutos porque estábamos cruzando la frontera. Y cuando llegamos a los 20 minutos, nosotros no sabíamos qué hacer. Yo estaba listo para, ¿saben? Solo gritar y decir algo. Estoy aquí, estoy aquí. Así que llevó como 40 minutos o más para que ellos cruzaran la frontera. Y estábamos muy aliviados cuando nos liberaron. El coyote llevó a Baquerano y a su acompañante a un refugio del otro lado de la frontera. Recuerdo ese día, era una casa muy bonita. Pudimos bañarnos y tener una deliciosa cena. Y al siguiente día, temprano en la mañana, nos llevaron a un McDonald's. Teníamos ese sentimiento antiamericano. Y McDonald's era el símbolo del imperialismo americano. Era una locura. ¿Cómo podía estar ahí? No quiero comer eso. Pero obviamente estaba hambriento y terminé comiendo en McDonald's. Al día siguiente, Baquerano finalmente llegó a Los Ángeles. Y él recordó las palabras que su hermano mayor le había dicho justo antes que dejara El Salvador. Él me dijo, no olvides que tienes que hacer algo por tu país aunque te vayas de aquí. Y yo sabía que había personas ahí que ya estaban organizadas para hacer algo por el país. No olvido esas palabras. Fue la última vez que vi a mi hermano porque lo asesinaron al siguiente año. Al principio, Baquerano tuvo que esforzarse para ajustarse a su nueva vida en Los Ángeles. Estaba enfermo por el estrés y preocupado por su familia en El Salvador. Tenía que aprender el lenguaje, encontrar un trabajo porque necesitaba ayudar a mi familia, pero también hacer el tipo de trabajo de justicia social que yo quería hacer. Para 1984, Baquerano estaba trabajando de tiempo completo ayudando a refugiados centroamericanos a sobrevivir clandestinamente en los Estados Unidos.
Durante la década de los 80, si uno provenía de Centroamérica, era muy difícil encontrar refugio político, encontrar asilo en los Estados Unidos. La administración de Reagan, después de la administración de Bush, no podía admitir que eran refugiados políticos, porque hacerlo era admitir que los países que estaban apoyando con billones de dólares en apoyo militar estaban reprimiendo a sus propios ciudadanos, que sus políticas estaban ayudando a crear las mismas condiciones que estaban produciendo esta migración. Aunque a la mayoría de los guatemaltecos y salvadoreños les negaron el asilo, la población de inmigrantes centroamericanos y mexicanos se duplicó durante la década de los 80. Una red de jardineros, jornaleros, amas de llaves, niñeras y cocineros indocumentados emergieron en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y en los suburbios de Washington, D.C. Buscando controlar la inmigración, a la par de mantener una fuerza laboral agrícola estable, el presidente Reagan firmó la Reforma de Inmigración y el Acto de Control de 1986. Conocido como IRCA, el acto tenía la intención de reforzar la ley de inmigración de los Estados Unidos. La seguridad fronteriza sería mejorada y ahora se requería que los empleadores monitorearan el estatus de inmigración de sus empleados. Contratar a trabajadores indocumentados podía ser un crimen. Pero IRCA también brindaba amnistía a casi 3 millones de inmigrantes, la mayoría mexicanos, que discretamente habían cruzado la frontera durante los 70 y principios de los 80. Creo en la idea de la amnistía para aquellos que han puesto raíces y que han vivido aquí durante bastante tiempo atrás, aunque tal vez hayan entrado ilegalmente. Con respecto al empleo... Esta era una cosa muy fácil de hacer para el presidente Reagan. Una vez dio uno de sus discursos radiofónicos en el que él se refirió a los extranjeros ilegales con otro nombre. Él dijo, un extranjero ilegal es solo un trabajador dispuesto. Así que él firmó la amnistía y hoy saben que la amnistía es como la A escarlata. La letra escarlata que los demócratas aprueban y los republicanos aborrecen. Pero en ese tiempo fue considerada como una parte más del paquete de negociación. La ejecución de IRCA fue en el mejor de los casos irregular, pero en 1986 la amnistía abrió el camino para la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados antes de 1982. Muchos centroamericanos tomaron ventaja de este programa de amnistía y normalizaron su estatus estableciendo una residencia permanente, convirtiéndose en ciudadanos de los Estados Unidos. Pero esta migración era regular. Había miles de salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que estaban llegando cada mes en busca de seguridad política y también oportunidad económica. Y ellos no eran beneficiarios de este programa de amnistía. En 1992, una serie de acuerdos de paz al fin terminaron con las matanzas en El Salvador. Para ese entonces, Carlos Baquerano se había convertido en un ciudadano estadounidense. Decidí quedarme en los Estados Unidos principalmente por mi mamá. Mi mamá dijo, tienes que quedarte en América. Te necesito ahí porque de otra manera te van a asesinar. Y era verdad, ¿saben? Aunque la guerra acabó en el 92, yo creí que podía ser más estando aquí. Para principios de la década de los 90, Estados Unidos era el hogar de los 22 millones de centroamericanos mexicanos y caribeños. Los latinos estaban emergiendo como una fuerza vital en la cultura americana. En el deporte, los negocios, la política, y así como en la música y el entretenimiento. Cada artículo que podías leer en esa época mostraba algo muy sensual, genial, acerca de ser latino. Tú podías ver tomas que tenían estilo cubano, estilo latino. Hollywood estaba enfocándose en eso. De repente estábamos tocando en el Super Bowl, el lugar más americano donde podíamos estar.
Gloria Estefan llegó a Miami con sus padres en 1959. Eran parte de la primera ola de los exiliados cubanos indeseados. De hecho, recuerdo a mi madre caminando hacia un lugar donde decía no niños, no mascotas, no cubanos. Y ella se dio la vuelta. La primera música que canté en mi vida era en español. Para mi mamá, mi abuela. Era música cubana antigua, vieja, de los tiempos de mi abuela. Y luego las canciones que cantaba en la preparatoria con mis amigos eran Carole King, James Taylor, Elton John. Esas eran las personas que estaban influenciándome. Crecer en Estados Unidos con la música pop y tener cultura cubana era fácil de mezclar. De esa fusión nacería la exitosa canción que comenzaría la explosión latina, Conga. La música latina y el estilo latino llegaron a la cultura americana dominante. Vieron a Enrique Iglesias lograrlo, vieron el éxito de J-Lo, Marc Anthony, fue un gran éxito. El primer álbum inglés de Ricky Martin vendería más de 22 millones de copias. Es maravilloso cuando las cosas van a tu favor. Es grandioso. Era emocionante mostrarle al público el sonido latino, el sentir latino, el movimiento latino tenía poder. Y bueno, poder promover tu cultura de esa manera. Finalmente, lo más hermoso es promover tu cultura. Porque tú representas algo más que a ti mismo. Los latinos se sintieron orgullosos de su herencia cultural. Era genial ser latino. Su noticiero Univisión, con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Desde 1988, María Elena Salinas ha sido presentadora para las noticias de la noche para Univisión, la televisora más grande en español para el mercado de los Estados Unidos. Nacida en Los Ángeles de padres mexicanos, Salinas es la personificación del sueño americano. Yo crecí en una familia de pocos ingresos, en la que tuve que empezar a trabajar cuando tenía 14 años, para ayudar a mis padres a cubrir todos los gastos, pagar la renta, pagar mi escuela, pagar mi ropa, pagar mis cosas. Ella comenzó su carrera como reportera en 1981, en KMEX TV en Los Ángeles. Yo era muy joven. Los medios en español eran algo nuevo, la comunidad hispana era muy joven. En ese tiempo, solo había pocas estaciones y pocas personas creían en los medios que fueran en español. Algunos resultados preliminares, pero la verdad es que... María Elena Salinas. Gracias, Eduardo. Esta noche... En el curso de su carrera, Salinas cubría todas las historias más importantes del día. Hola, ¿qué tal? Hola, gobernador. Bien, ¿Cómo está? gracias. Es un gusto conocerlo, María Elena Salinas. Es un placer verte, En María. 1994, Salinas entrevistó al gobernador republicano de California, Pete Wilson, cuando su campaña de reelección estaba dirigida a inmigrantes indocumentados. Para los californianos que trabajan duro, pagan impuestos y obedecen las leyes, demandaré para obligar al gobierno federal para controlar la frontera. Estoy trabajando para negar servicios estatales a los inmigrantes ilegales. Basta, se acabó. Gobernador Pete Wilson. En cierto punto, los abuelos o bisabuelos de Pete Wilson eran inmigrantes o provenían de una familia de inmigrantes. Y recuerdo haberle preguntado cómo sus abuelos o bisabuelos se sentirían si lo escucharan culpando a los que llamaba extranjeros ilegales por el colapso en la economía, el colapso en la cultura. Ellos siguen llegando. 2 millones de inmigrantes ilegales en California. El gobierno federal no los detendrá en la frontera, pero requiere que nosotros paguemos billones para cuidar de ellos. Esa era la primera vez que veíamos algo tan directo. La primera vez que veíamos imágenes de inmigrantes corriendo o cruzando la frontera. El gobernador Pete Wilson. Era el rostro feo de la inmigración. Era un mensaje muy directo de racismo que estaba al servicio de la campaña de reelección, pero creó una enorme división en la comunidad. Vamos a recuperar California. Wilson impulsó la propuesta 187, una iniciativa de votación en California que restringiría severamente la atención médica y otros servicios a los indocumentados.
Las escuelas en California estaban lidiando con números muy grandes de niños que eran ilegales inmigrantes o eran niños nacidos aquí de inmigrantes ilegales recientes. Muchos hospitales cerraron sus salas de emergencias porque un gran número de inmigrantes pobres las estaban usando para su atención médica. No puedes tener un gran flujo de personas de manera regular que van a estar en esta situación y continuar así porque no es sustentable. La propuesta fue aprobada con el 59% de los votos. Las personas básicamente votaron por la propuesta 187 para dar un mensaje bastante claro a los políticos para decirles despierten, queremos que hagan algo con esto. Estábamos desalentados de que los votantes hubieran apoyado esa proposición, pero el hecho es que lo hicieron. Y si seguíamos callados, si nos rendíamos, entonces la vida sería peor para nuestra gente, sería peor para nuestros hijos y para todos los demás. Así que llegamos a otros grupos comunitarios, organizaciones y sindicatos que representaban a los trabajadores inmigrantes como nosotros. Eliseo Medina comenzó su carrera como un organizador de la fuerza laboral a la edad de 19 años, cuando él se unió a los trabajadores agrícolas de la uva en una huelga del sindicato de Delano, California. Durante los próximos 13 años, él perfeccionó sus habilidades junto a otros líderes como César Chávez y Dolores Huerta. En 1996, Medina eventualmente se convertiría en el primer vicepresidente méxico-americano del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. Todo regresa a los días como trabajador agrícola. Sabíamos que si íbamos a ganar este debate de inmigración necesitábamos pelear de regreso. Así que hicimos demandas para desafiar la constitucionalidad de la Proposición 187. En los siguientes meses, solo unas pocas provisiones de la propuesta 187 fueron cumplidas. Y en 1996, la ley fue declarada inconstitucional debido a que solo el gobierno federal tenía la autoridad de regular la inmigración. Pero para cientos de miles de inmigrantes indocumentados, una alarma había sonado. Había mucho miedo en las personas sobre lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar con sus familias, particularmente si eras indocumentado y tenías hijos nacidos aquí? Si te arrestaban y te deportaban, tus hijos se quedaban solos, indefensos. Aún así, el flujo de inmigrantes, especialmente desde México, incrementó, alimentando las demandas de una floreciente economía estadounidense. Los agentes de inmigración estaban aprendiendo a casi 10,000 inmigrantes indocumentados a la semana en la frontera mexicana y en operativos en las casas y lugares de trabajo. Parecía haber en la América dominante un sentimiento de amenaza. ¿Quiénes son esas personas? ¿Que están invadiendo nuestra nación? Son una amenaza a nuestra forma de vida. Para el 2004, el sentimiento antiinmigrante llegó a nuevas altitudes. Al menos una persona fue herida en la confrontación sobre los beneficios extendidos a los inmigrantes ilegales. Los disturbios surgieron alrededor del país. En estados de la frontera, como Arizona, las personas comenzaron a resolver la situación por su cuenta. Se espera que este mes alrededor de 400 voluntarios se unan a los llamados Minutemen, ciudadanos frustrados con lo que dicen es un fracaso para proteger y controlar las fronteras de Estados Unidos. El gobierno no está haciendo su trabajo. Nosotros somos el gobierno, así que nosotros lo haremos y los asistiremos en hacer su trabajo. Un ex profesor de jardín de niños, Chris Sincox, organizó una milicia llamada el Proyecto Minuteman. En abril de 2005, comenzaron a patrullar la frontera. Los voluntarios se sentaban en las sillas con binoculares, muchos de ellos armados, para reportar a la patrulla fronteriza de Estados Unidos sobre cruces no autorizados y otras actividades ilegales. Puedes observar que aquí hubo alguien recientemente. No tengo nada contra los inmigrantes. Mientras vengas legalmente, eres bienvenido. Esto es lo que todos los americanos deberían estar haciendo. Todos deberían de conducir hasta aquí y decirle al gobierno federal que esto es intolerable y que ya fue suficiente. Estas personas vienen y están escupiéndole a nuestra ciudadanía. Solo la pisotean, la degradan. Esas personas están aquí porque tenemos trabajos en los Estados Unidos que los americanos rehusaron.
Son trabajos recogiendo la cosecha, están trabajando en la industria de la carne, en la industria avícola, están limpiando nuestros edificios, están cuidando a nuestros bebés, atendiendo mesas. Esos son trabajos que necesitan hacerse y que estos inmigrantes están dispuestos a hacer cuando los americanos no. Aún si creyeras que eran trabajos que no harían los americanos si necesitáramos mano de obra extranjera para cocinar la comida y lavar nuestros platos, eso no justifica la violación de la ley. Para finales de 2005, la retórica antimigrante se convirtió en una legalización cuando la Casa de Representantes aprobó un proyecto de ley de gran alcance, el H.R. 4437, introducido por el congresista Jim Sensenbrenner de Wisconsin. Debemos de tener control de nuestras fronteras porque si no es así, veremos el colapso de nuestra economía. Ellos inundan nuestras escuelas y nuestro sistema de salud pública colapsará. Nuestro sistema de servicio social terminará sobregravado. Si el Senado procedía, 12 millones de inmigrantes latinos indocumentados tendrían un título en común. Todos ellos serían criminales. La enmienda Sensenbrenner claramente a nivel nacional hubiera criminalizado a millones de latinos, hubiera criminalizado a los buenos samaritanos, a cualquiera que hubiera intentado ayudar a un trabajador indocumentado sería culpable de un crimen. Cuando esa enmienda fue presentada en el Congreso de Estados Unidos, todos nos levantamos al unísono y comenzamos a luchar contra ella. Había algo en esa comunidad que finalmente decía, ya es suficiente. El que fue conocido como el gigante dormido por muchos años, en ese momento despertó. Las protestas de 2006 hicieron eco de las marchas de derechos civiles de la década de los 60. En las semanas posteriores, los manifestantes se presentaron en ciudades alrededor de la nación desde Portland, Oregon, Nueva York y Boston. Algunas de las demostraciones más grandes fueron en Chicago, Los Ángeles y Washington, D.C. Casi 500,000 se reunieron en cada ciudad. Ese día fue histórico. Fui con un grupo de estudiantes y padres, porque eso es lo que hacemos. Organizamos a los padres, organizamos a los Dreamers, a todos esos estudiantes indocumentados que están luchando por ser reconocidos y tener una residencia legal. Todo el arco iris de inmigrantes alrededor del mundo salió a marchar con un mensaje muy simple. No somos criminales. Merecemos respeto. Si antes solo eran inmigrantes indocumentados que parecían estarse quejando y unos pequeños grupos de apoyo defendiendo sus derechos, creo que ese fue uno de los puntos cruciales en los que la comunidad latina se sintió amenazada. Y ellos sabían que tenían el poder de hacer algo al respecto. Y escondido en eso estaba el mensaje que decía, hoy marchamos, mañana votaremos. La H.R. 4437, el proyecto de ley Sensenbrenner, murió en el Senado. La respuesta masiva había funcionado. Pero con ninguna nueva política de inmigración federal amplia y con solo la ejecución casual de las leyes existentes, algunos estados actuaron por su cuenta. En abril de 2010, la gobernadora Jen Brenner de Arizona firmó la más amplia y rigurosa ley de inmigrantes ilegales en la historia de los Estados Unidos. Conocida como la SB 1070, tomaba medidas contra cualquiera que diera asilo o contratara a inmigrantes indocumentados y le daba a la policía local poderes sin precedentes. La ley permitiría a la policía local cuestionar y arrestar prácticamente a cualquier persona que crean que está aquí ilegalmente, aún en los controles de tránsito rutinarios. Durante los próximos 2 años, otros estados seguirían estas medidas. El campo de batalla de la guerra de la inmigración comenzaba a esparcirse. Desde la década de los 80, los latinos comenzaron a moverse desde sus estados fronterizos, donde los trabajos se estaban volviendo escasos, a otras partes del país, especialmente al sureste. Jorge Salaices había seguido a sus 2 hermanos fuera de México, primero a Texas y luego en 1987 a Dalton, Georgia, a los Apalaches del Sur. Vengo de una pequeña villa en el estado de Zacatecas llamada Mojitos. No hay nada de trabajo.
los chicos más jóvenes de mi generación estábamos pensando en venir a trabajar a los Estados Unidos. Cuando llegó la oportunidad, la tomamos. Georgia se había vuelto atractiva para los inmigrantes mexicanos con la explosión económica que comenzó a finales de la década de los 80. Miles se mudaron a Dalton, conocida como la capital de la alfombra en el mundo. Para mediados de los 90, el 80% de la alfombra de muro a muro producida en los Estados Unidos era hecha en Dalton por una fuerza laboral que se estaba convirtiendo mayoritariamente en latina. Salaices fácilmente encontró trabajo en una fábrica de alfombras. Era una vida simple. La comunidad hispana era muy pequeña. Principalmente vivía en 2 vecindarios. Y conocíamos a todos. Y las fábricas de alfombras nos veían como trabajadores, arduos trabajadores. Así que todos eran bienvenidos. Esa es la actividad principal aquí. Venimos a trabajar y a tener una buena vida. Jorge Salaices se casó con una mujer de su estado natal, Zacatecas. Pudieron comprar una casa en Dalton y pronto comenzaron una familia. En 1998, Salaices se convirtió en ciudadano estadounidense. Pero su esposa había sido arrestada una vez mientras cruzaba el país ilegalmente y no podía tener la ciudadanía. Para los latinos que estaban viniendo al área, se necesitaban productos latinos, productos mexicanos. Así que las tiendas pequeñas comenzaron a abrir. Abarrotes, panaderías, carnicerías, todo lo que necesitábamos en ese tiempo comenzó a llegar. Así que este pueblo, por los negocios latinos, floreció. ¿Todo está bien? Sí, Me da gusto. Para el año 2000, el 40% de la población de Dalton era mexicana. Más de 11,000 personas. ¿Todo está bien? Me da gusto. En los tiempos de expansión y con la amnistía, muchas personas se volvieron legales, así que se quedaron en el área. Y ahora los niños, sus hijos atendían el sistema escolar, así que hablan un buen inglés. Así que empezó a existir esta nueva generación joven que eran legales, nacidos y criados en esta ciudad. Cuando tenía como 13 o 14, empezamos a ver a todos los latinos que llegaban a Dalton. Así que para nosotros eso era increíble, porque al fin nuestra gente llegaba, había más de nosotros. Y tendrías más amigos en la escuela. Les dimos la bienvenida aquí. La familia de Jorge Salaices creció hasta incluir a 6 niños, todos nacidos en Dalton, todos ciudadanos estadounidenses. Mis 2 hijas mayores están en la preparatoria. Ellas tienen buenas calificaciones. Se han involucrado en el programa de bandas desde la secundaria. He estado aquí por más de 20 años, 25 o 26, y es mi hogar. Pero el tiempo de expansión que atrajo a tantas familias inmigrantes a Dalton no perduraría. Un declive en la construcción de viviendas en conjunto con la crisis económica nacional de 2008 afectó profundamente la industria de las alfombras. Las fábricas comenzaron a hacer recortes. Cientos fueron despedidos. Parece ser que culparon a los latinos por gran parte del desempleo. He oído muchas veces que dicen que nosotros les robamos sus empleos. Las cosas empezaron a ponerse muy difíciles aquí en Dalton. Los autos pasaban y nos decían que regresáramos a México y luego nos decían apodos muy hirientes. Es increíble el ver cómo las cosas han cambiado. En la primavera de 2011, el estado de Georgia hizo su propia versión de la SB 1070 de Arizona. Cualquier persona detenida sin una licencia de conducir o prueba de residencia legal podía ser entregada a las autoridades de inmigración. Cada mañana siempre yo llevaba a mis hijos a la escuela antes de ir al trabajo. Esa mañana tenía que ir más temprano por un gran proyecto. Así que entraba a las 7 y le pedí a los niños ir en autobús. Desafortunadamente no llegaron al autobús y mi esposa tuvo que llevar a uno de ellos en el auto cuando la detuvo la policía.
La señora Salaices no tenía permiso de conducir y ningún papel. Ella fue arrestada en el Centro de Detención Federal de Atlanta durante 2 meses, mientras su familia y su abogado apelaban su caso. Ella perdió y fue mandada de regreso a México. Y esto ha creado un gran impacto en mí. Yo soy un ciudadano americano y mis 6 hijos también son ciudadanos americanos. Que te quiten a alguien así, ellos te quitan tu vida entera. Esta es la tragedia de la inmigración. Los países quieren trabajadores, pero les dan personas, les dan familias. Y de algún modo no hemos podido resolver eso como nación. Estamos hablando de personas que no han hecho nada más que cruzar mal una calle. Y ellos son los que terminan en prisión. Y ellos son los que al final tienen sus vidas arruinadas. Y no solo sus vidas, sino también las vidas de sus familias. Y yo creo que en realidad esa no es la vida americana. Desde el 2005, una economía inestable ha reducido el flujo de inmigrantes. El número de mexicanos entrando a los Estados Unidos apenas equivale al número de aquellos que han regresado a México. Sin embargo, hay más de 11 millones de latinos indocumentados que aún viven en los Estados Unidos. Y su futuro es incierto. Bien, no tengo problema en investigar 11 millones de personas y encontrar personas que hayan quebrantado leyes y que deberían ser deportadas. Pero si estamos hablando de personas que han construido sus vidas aquí, que han tenido muy buen historial y que han pagado impuestos, que son buenos americanos, esas son las personas que deberían de querer aquí. Así que necesitamos diseñar un sistema que les dé ese estatus legal. Por lo general son parte de familias en las que no todos son inmigrantes ilegales. Muchos de ellos son ciudadanos americanos, ya sea por naturalización o por haber nacido aquí. También hay un gran número de personas que son niños que fueron traídos aquí cuando eran bebés de brazos. Ellos no quebrantaron la ley, ellos no tenían capacidad de quebrantar la ley. Estaban en una edad en la que no razonaban y aún así los tenemos aquí. Aun cuando los temas de inmigración dominaron los titulares en los años recientes, los latinos estaban transformando a la nación, haciendo su marca en cada esfera de la vida pública. Estoy muy orgulloso de ser su alcalde. En el 2005, Antonio Villarraigosa se convirtió en el primer alcalde mexicano-americano de Los Ángeles en más de un siglo. ¡Con orgullo! En el 2010, Marco Rubio, un cubano-americano de segunda generación, fue elegido como senador de los Estados Unidos en Florida. Yo, Sonia Sotomayor, juro solemnemente que yo vigilaré. Y un año antes, la primera latina de la Suprema Corte de Justicia había sido investida. bajo la Constitución y leyes de los Estados Unidos. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Felicidades y bienvenida a la corte. Muchas gracias. Nacida en el Bronx, en una humilde familia puertorriqueña, Sonia Sotomayor había hecho su camino en Princeton, Yale y una serie de nombramientos judiciales hasta llegar al pináculo de su profesión. Pero hay millones de jóvenes latinos, los hijos y nietos de inmigrantes, que están en el peligro de ser dejados atrás por la sociedad y fácilmente podrían transitar a la clase marginal. Los hijos de los inmigrantes son el factor principal que impulsa el crecimiento de los Estados Unidos. Pero para que eso sea un factor positivo para el desarrollo económico en el futuro, es absolutamente indispensable invertir en la educación. Y si no capitalizamos esta oportunidad, perderemos lo que yo llamo el momento hispano. En el sur de Florida, la Universidad de Miami-Dade es la más grande de muchas instituciones alrededor del país, enfocadas en el movimiento hispano. La universidad es liderada por un exalumno, el doctor Eduardo Padrón, que emigró desde Cuba cuando tenía 15 años. Llegué a este país como un refugiado y la única cosa que me sacó de la pobreza fue la educación.
Mi madre siempre me decía que era la única cosa que nadie sería capaz de arrebatarme y seguí ese consejo. Y gracias a muchos sacrificios, fui a la escuela, fui a la universidad, tuve un doctorado en economía y luego hubo un sentido del deber que me pedía venir aquí y hacer lo mismo por otros jóvenes. Si no educamos a la población latina de los Estados Unidos, estamos perdiendo una oportunidad importante. Perderemos toda nuestra competitividad internacional y no seremos capaces de proveer el estándar de vida que las personas como yo hemos disfrutado hasta ahora. Belinda González, Melvin Rafael Rivera, Carlos Rafael Rivera. La educación de los latinos en América hoy es algo que no solo debería ser del interés de los latinos, sino debería preocuparle a todos los americanos. Hoy, los hispanos son un sexto de la población de los Estados Unidos, casi 51 millones de personas. Para mediados de siglo, se espera que la población latina llegue a 127 millones, casi el 30% de la proyección de la población del país. Somos una comunidad joven. Nuestra edad media es de 26. Así que somos el futuro de este país. Hay mucho en juego para la comunidad latina en los próximos 10 o 20 años, pero hay más intereses para los americanos en las condiciones de los latinos en Estados Unidos. Nuestro crecimiento e impulso dependen de los niños que nacen aquí de inmigrantes y a la segunda generación. Y si no utilizamos esos cimientos para reconstruir nuestro país, entonces estamos perdiendo una oportunidad. Nosotros somos los trabajadores de hoy y mañana. Nosotros somos los consumidores de hoy y de mañana. Y ningún país puede sobrevivir y prosperar a no ser que use todos los talentos y habilidades de su población. Y somos una parte importante de esa población. Yo veo un edredón magnífico, con todos esos hilos de diferentes colores que están tejiendo una historia en común. Y creo que es bastante crucial que sepamos quiénes somos, de dónde venimos. Es importante para las generaciones futuras. It's a mighty long road that my poor hands have hold. My poor feet have traveled a long, dusty road. At the edge of your cities, you will see us, and then we come with the dust, and we're gone with the wind. Green valleys, I will work till I die, and this land I'll defend with my life. It need be, for my pastures of plenty must always be free. Crea un video para compartir tu historia en línea, explora la cultura latina y aprende sobre la historia latina en pbs.org/Latinoamericans. Y únete a la conversación en Twitter usando #LatinosPBS. Latinoamericanos está disponible en DVD y el libro de acompañamiento también está a la venta. Para ordenar visita shoppbs.org o llama al 1-800-PLAY-PBS.
Esta serie también está disponible para descarga en iTunes.